Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, profesor, ¿qué tal? Hola, profe. El lujo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena, buena. Hello. Ese, aparte de nuevo, amanerado, ¿no? Sí, alumno nuevo. Vamos a Estoy sonar viendo, mi voz para que no me extrañe después. estoy viendo el tema de la asistencia ahora para, para ir actualizando. Les comparto mi pantalla. Hacer Arzamendia, después Arnaldo Enciso, después Elías Lugo, Elías Machuca de Martínez, Machuca de Martínez, eh, Ezequiel Ruiz Díaz, Ezequiel Juan Alfonso, Fernando Barreiro de Moura, Héctor Amarilla, Iván Sosa, Leitas, Romero y Jorge González, Diarte, Arrua y Luca Abogado, Martinetti, Luz Ayala y Mauricio Molina. Luz Ayala y Mauricio Molina. Morán, Abogado de Sergio Ayala. Morán, Abogado de Sergio Ayala. Benítez, Pedroso y Fernández.
Bueno, ya está en la asistencia de hoy hasta el momento. Los cuantos que nos llegan y tienen la fuerza los alumnos nuevos. Este, bueno, tenemos nosotros esta última clase, ¿verdad? Que es más que nada para hacer un repaso rápido. De hecho, que no vamos a poder hacer un repaso muy detallado de todo, ¿verdad? Porque desarrollamos varios capítulos y en un par de horas es imposible ver todo. Pero sí vamos a ir viendo un poco este, temas puntuales para que ustedes tengan una idea. eh, de todo lo que desarrollamos hasta la fecha, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se visualiza bien? Sí, Sí, se brother. ve bien. Brother. Bueno, bueno. Entonces, nosotros arrancamos la unidad uno, ¿verdad? Que hace referencia justamente a fuerzas eléctricas, fuerzas de campo eléctrico, ¿verdad? En la unidad uno. Vamos a encontrar, por ejemplo, eh, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta unidad que hace referencia a las fuerzas de interacciones que hay entre dos cargas, ¿verdad? Eh, con respecto a los conceptos teóricos, ¿verdad? Obviamente hay muchos conceptos que nosotros, de hecho, que cada capítulo, ¿verdad? En el foro traía consigo algunas definiciones, ¿verdad? Para poder desarrollar definiciones estas que yo siempre pedía que se desarrolle con la palabra de cada uno. De tal forma a que no solamente ustedes puedan completar su trabajo, sino que también ya vayan teniendo un concepto aceptado para, para una definición. No sé si me explico. Entonces, si copiaron y pegaron, posiblemente no hayan entendido. Si leyeron, resumieron y pusieron con sus palabras, que seguro tienen ahora una idea de cómo definir, ¿verdad? Entonces, con respecto a los conceptos teóricos que se pueden llegar a abordar en el examen, tomen como base justamente lo que se desarrollaron en el foro, ¿verdad? Que le va a seguir bastante. Eh, Cuando analizamos entonces el tema de las fuerzas eléctricas, hablamos de conceptos sobre aislantes, conductores, que son los aislantes, que son los conductores, ¿verdad? Los aislantes que básicamente son materiales que impiden el paso constante de los electrones, ¿verdad? Que hablan justamente del concepto de inducción, habla un poco de lo que sería la ley de Coulomb, ¿verdad? Lo que sería la fórmula de fuerza eléctrica, la constante eléctrica, que es 8,98775 por 10 elevado a la 9. En algunos casos se usa 8,99, en algunos casos se usa 9. Eh, Pueden utilizar 8,99, pueden utilizar 9. De igual forma, de igual forma va a estar bien. Si 9, posiblemente el resultado le va a salir
con menos valores después de la coma. Entonces, capaz les sea más práctico usar 9. Igual si usan 8.29, está súper bien, no pasa nada. Vimos que los conceptos de cuando tenemos dos cargas de signos iguales, ya sean positivas o negativas, estas cargas generan una fuerza de repulsión que actúa en base a lo que sería el concepto de tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿verdad? Cargas iguales generan fuerzas opuestas, mismo módulo, sentido por dirección contraria, ¿verdad? Pero siempre se mantiene un vector dirección, que es el vector R. Entonces, entonces cuando tenemos dos cargas de sentidos contrarios, lo que se genera entre ellos es justamente una fuerza llamada fuerza de atracción, y esta fuerza eh, se representa de esta forma. También se maneja el concepto de acción y reacción. Entonces tenemos una carga 1 y una carga 2. Tenemos entonces una fuerza 2,1 y una fuerza 1,2 que interactúan de esta forma. Eh, Recordando siempre que la fuerza y el campo son unidades vectoriales, o sea, tienen módulo, dirección, sentido. Entonces, siempre cuando se halla la fuerza, se tiene que tener en cuenta el sentido, y tiene que tener en cuenta también el ángulo, ¿verdad? Este, um, entonces, a partir de ahí nosotros vamos justamente aplicando, si se quiere hallar, por ejemplo, el, la fuerza resultante sobre esta carga. Tenemos esta carga genera una, una reacción que es hacia afuera, que es de repulsión. Entonces, si esta es la carga 1, esta es la carga 3, la dirección de la F1,3 es hacia arriba. Está complicado la clase de hoy. Entonces, y cuando tenemos nosotros un signo contrario, la fuerza va justamente en dirección por la atracción que hay entre esas dos cargas de signo opuesto. Ya llegamos a hacer este ejercicio, también llegamos a hacer este otro ejercicio, ¿verdad? Cuando nos da justamente una posición de una carga y tenemos la acción de otras dos cargas que van a generar justamente un equilibrio, como suele decir, ¿verdad? Entonces, esto al tener esto va a tener una unidad X y esto tener 2 menos X, esto nos va a dar justamente una ecuación de segundo grado, y en esta ecuación de segundo grado nos va a salir justamente dos posibilidades de X, una que va a estar dentro y la otra que va a estar fuera del eje. Un ratito. Ya estoy de vuelta. Eh, entonces, como le decía, esto da una ecuación de segundo grado. Normalmente uno de los valores te da fuera de la intersección entre las dos cargas, y el otro te da dentro
Entonces se utiliza justamente el valor que te da dentro de la intersección, ¿verdad? En este caso había salido, en este caso había salido 0,75. ¿Dónde está? 0,75 era X. 0,43. ¿Cómo? Ah, 0,75 y el otro salía 0,43. Sí, que es la diferencia. 0,4775. Y este otro pedazo es justamente 2 menos 0,775, que sería 2 menos 0,775. 0. Que sale justamente 1,225. En realidad sale este, que es 0,775, y 2 menos 0,775 sale 1,225. Sale esta otra parte. Yo creo que ese ejercicio que vos me decís era otro ejercicio que desarrollamos en clase. Sí, profesor, otro, el de 2 metros, yo hice que era de 1 metro, estaba mirando. Sí, 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 sí. Otro ejercicio. Pero la aplicación es la misma, o sea que el concepto es el mismo. Después nos adentramos dentro de lo que serían los conceptos de campo eléctrico. La diferencia entre fuerza y campo eléctrico es que la fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas de atracción o repulsión, y el concepto del campo eléctrico es un concepto que se da justamente por cada carga. De hecho, que el campo eléctrico se dice que es la fuerza por unidad de medida, porque está relacionada directamente al campo que genera efectivamente cada carga, ¿verdad? Entonces, eh, como es el campo que genera cada carga, entonces cada carga, ¿verdad? Cada carga va a generar un campo, y cuando exista una carga de prueba que ingrese justamente en el campo de actuación generada por esa carga, entonces ahí existe una interacción. Pero para que funcione un campo, o que para que exista, mejor dicho, un campo eléctrico, no es necesario que exista una carga de prueba. El campo eléctrico es independiente a la carga de prueba. La carga de prueba dentro de un campo eléctrico lo único que nos va a dar es la fuerza de interacción que hay entre la carga generadora y la carga de prueba. O sea que una carga solita en un lugar va a generar ya de por sí un campo eléctrico, ¿verdad? Que se propaga de forma radial. Y cuando existe justamente una carga dentro de ese campo eléctrico, entonces ahí existe una fuerza eléctrica, que es esa misma carga generadora actuando en la carga de prueba. Y ahí decíamos que si la carga generadora era positiva, el campo de actuación era saliente. Y si la fuerza generadora, perdón, la carga generadora era negativa, entonces el campo que generaba era un campo entrante, o sea, con ese concepto, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que el campo pasa a ser la fuerza eléctrica dividido justamente la carga de prueba. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar justamente para hallar fuerza eléctrica si tenemos campo, o campo eléctrico si tenemos fuerza. Entonces, esta es nuestra fórmula base, ¿verdad? Esta es una fórmula que no puede faltar justamente en el, en el formulario de ustedes. De hecho, que el formulario de ustedes ya deberían tenerlo ya desde hace rato, y si no, ya deberían haberlo preparado por lo menos hoy, de tal forma que mañana no se apuren todo y no tengan ese cuestionario a mano, o de repente lleguen en el examen y tengan cualquier cosa en sus manos y se aplacen por no tener un cuestionario como la gente, ¿verdad? Siendo que se le permite utilizar justamente, no cuestionario, formulario, mejor dicho. Ya que se le permite utilizar formulario, entonces hagan un formulario como la gente y tengan todas las fórmulas que ustedes van a necesitar. No se compliquen por no tener algo que tienen el derecho de tener.
Esa es mi recomendación. El campo la fuerza de Newton y el campo es Newton sobre Coulomb. ¿Por qué? Porque justamente es la fuerza eléctrica dividido la carga, que su unidad de medida es el Coulomb. La que entró recién es Jennifer Fleitas, ¿verdad? Creo que ya estaba lo. Bueno. Eh, entonces tenemos nosotros que la fórmula de fuerza es constante eléctrica por carga de prueba dividido R cuadrado. Y el campo eléctrico es justamente la constante eléctrica multiplicada por la carga generadora dividido la distancia al cuadrado. Eh, Teníamos nosotros justamente este ejercicio, por ejemplo, para que nos mostraba efectivamente que si teníamos una carga 1 y una carga 2 que actuaban en un punto P, este punto P se decía que estaba en el punto 0.4, o sea que la distancia P normalmente es una distancia que se da en coordenadas, ¿verdad? ¿Por qué en coordenadas? Porque como nos interesa justamente la existencia no de una carga específica, y sino más bien cuál es el campo en algún punto específico. Entonces, lo que nos importa es justamente eh, ese dato, ¿verdad? El campo que hay en un punto específico, entonces se maneja justamente coordenada, que en este caso es 0 punto y coma 0.4, que significa que 0 en el punto X y 0.4 en el punto Y. Entonces pide el campo resultante. En este punto tenemos un campo, la carga positiva va a generar un campo saliente y la carga negativa va a generar un campo entrante. Esto vamos a poner dentro de un diagrama cuerpo libre y nos va a dar dos ángulos, ¿verdad? Un ángulo θ y un ángulo φ, ¿verdad? En este caso, el ángulo θ es alterno interno con el ángulo formado entre la carga 2 y perdón, y la hipotenusa formada justamente en este triángulo rectángulo. Y así. Esto salía, por ejemplo, la sumatoria era E1 más E2. Esta sumatoria que estaba acá, nosotros ingresamos justamente en la opción polar que tenemos en la calculadora, o si no, le vamos al cuadrado a los dos y luego sumamos y luego sacamos la raíz cuadrada. Vamos unos cuantos ejercicios tipo. Entre el ejercicio tipo tenemos este, ¿verdad? Tres cargas puntuales se colocan en la esquina de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Calcula la fuerza eléctrica neta sobre 7. Pide ya justamente eh, la fuerza eléctrica sobre 7. Puede pedir el campo, puede pedir otras cosas. Eh, en este caso tenemos un triángulo rectángulo, donde entre cada carga tenemos una distancia de 0.5. Entre el 2 microcoulomb y 7 se va a generar una fuerza de repulsión hacia arriba. Y entre el 4 y 7 se va a generar una fuerza de atracción hacia abajo.
Y acá vamos a trazar una perpendicular que va a ser perpendicular justamente perdón, va a ser paralelo justamente al de abajo. Eh, Acá vamos a trazar un paralelo. Acá tenemos la fuerza hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esto va a ser alterno interno con el de arriba y esto va a ser, eh, perdón, esto va a ser alterno interno con este de acá y esto con el de arriba va a ser complementario. Entonces, esto va a ser igual de acá. Entonces, si esto le llamamos 1, 2, 3, acá se va a generar una fuerza F1,3 y acá se va a generar una fuerza F2,3. La F1,3 va a generar un ángulo 60 grados con la paralela a este ángulo y la F2,3 va a generar también un ángulo 60 grados. Entonces vamos a hallar el diagrama cuerpo libre, vamos a hallar la fuerza en X, la fuerza en Y y luego vamos a sumar polar y nos va a dar justamente eh, la fuerza resultante efectivamente de este ejercicio. Um, una vez que hallamos la fuerza resultante, hallamos luego el ángulo, ¿verdad? El ángulo que es FI sobre FX, ¿verdad? Y ahí tenemos que determinar efectivamente si las fuerzas resultantes están en qué cuadrante. Dependiendo de qué cuadrante esté la fuerza resultante, nosotros vamos a tener que hallar un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas resultantes. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a determinar el ángulo. ¿En qué caso? En que el caso que el ángulo nos salga un valor negativo, nosotros podamos pasar al ángulo positivo. Entonces, por eso es siempre importante hallar el diagrama cuerpo libre de las fuerzas resultantes. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? ¿Me pueden decir ahora o cállense para siempre? Así aclaramos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se le quede claro de esto? Bueno, este ejercicio también es bastante interesante, ¿verdad? Este es un ejercicio que muestra, pide justamente pide para encontrar el vector de campo eléctrico que genera justamente la fuerza 6 nanocoulomb y la de -3. eh, y piden el origen, o sea, piden justamente la posición donde está el 5 nanocoulomb. Entonces, esta carga negativa va a generar una fuerza de atracción, perdón, si es campo eléctrico, va a generar un campo entrante hacia él y esta carga positiva va a generar un campo saliente. Entonces tenemos un campo entrante hacia acá y un campo saliente hacia acá y esto nos va a dar justamente un diagrama cuerpo libre de las fuerzas en X y en Y a partir de ahí vamos a poder hallar justamente eh, vamos a hallar justamente el, el campo eléctrico resultante y luego justamente en el B dice que se agrega un vector de 5 nanocoulomb y así como aprendimos nosotros, lo que tenemos que hacer ahí para hallar la fuerza es, tenemos que el campo es igual a la fuerza por Q sub 0, entonces si tenemos el campo, lo que vamos a hacer es, si queremos hallar la fuerza, vamos a multiplicar la fuerza, que va a ser el campo que ya hallamos, y vamos a multiplicar por la carga Q sub 0, que es justamente 5 microcoulomb.
perdón, 5 nanocoulomb. Y ahí vamos ya nosotros lo que sería, lo que sería el campo. Perdón, lo que sería la fuerza, mejor dicho. Pues tenemos varios ejercicios posibles, ¿verdad? Tenemos estos ejercicios. Sí, son un poco más complicados. Nosotros, de hecho, no llegamos a ingresar a estos. Esto sí es un ejercicio un poco más sencillo también, que llegamos a desarrollar nosotros, que hablan de 3 cargas que se encuentran de esta forma, y pide justamente el campo eléctrico en la posición 2,0 y luego en la posición 0,2. En la posición 2,0, en la posición de 2x0y, que es una posición que está hacia acá. Esto hicimos muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a tener justamente la acción del campo eléctrico de este, siendo que este está a 0,5 más 2 metros, siendo que este está a 2 metros y siendo que este está a 2 metros menos 0,8. Y luego tenemos justamente dos campos salientes, que es el de 3 y el 5, y un campo entrante generado por 4 nanocoulomb. Y eso, ¿verdad? Básicamente ahí tendríamos más o menos la dificultad en ejercicios desarrollados en lo que sería fuerza y campo eléctrico. Eh, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieren que se aclare, que se explique mejor, que no se le haya quedado claro en base a esto? ¿Una Todo duda? bien, de mi parte, bro. Tranquilito, ¿verdad? Nosotros de hecho que desarrollamos muchos ejercicios de esto, ¿verdad? O sea que creo que se habrá fijado bastante bien. Con respecto a los trabajos retrasados, también vi que enviaron unos cuantos y todos están corregidos. Dos están pendientes de corrección, pero el resto está totalmente corregido. Estos dos que faltan voy a corregir. Hoy tenemos hasta las 23:59, entonces van a tener un poco de tiempo después de la clase para poder eh, enviar los que faltan. Bueno, recordando también que la entrega atrasada significa una reducción de puntos de 2 puntos. O sea, si 5 puntos es el máximo, la reducción nos da a 3 puntos nada más, porque se descuentan 2 puntos correspondientes de las entregas a tiempo, ¿verdad? Y entonces, recordando también que para nosotros 5 puntos vale 2,5, porque el puntaje máximo que tenemos de trabajos es de 20 puntos y no 40, como se había estipulado inicialmente. Lo que valía 5 vale 2,5, lo que valía 4 vale 2, y lo que valía 3 vale 1,5, y lo que valía 2 vale 1, y así, sustantivamente. Bueno, avanzamos al siguiente entonces. La unidad 2, hablamos justamente de potencial eléctrico, ¿verdad? En lo que es la parte de potencial eléctrico, hemos visto ahora un poco esto es fuerza, no, esto no es potencial. Tenemos un resumen, breve resumen de potencial eléctrico, ¿verdad? Que teníamos que potencial eléctrico era el trabajo por unidad de carga para mover una carga en el campo electrostático. Esto en realidad no sería luego en el campo electrostático, sino que la definición en cuestión es para mover una carga desde el infinito hasta el campo electrostático. O sea, por eso que siempre en los ejercicios van a ver que habla de la posibilidad o de la fuerza del potencial necesario para poder mover una carga desde el infinito hasta el campo. O sea, siempre habla del tema del infinito, que es traer básicamente a un lugar lejano, ¿verdad? O de un lugar que está fuera del campo a un lugar donde está dentro del campo, ¿verdad? Básicamente eso. Y luego tenemos lo que sería la energía potencial, que es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro
de un campo de fuerza. El potencial eléctrico es igual a la energía potencial por unidad de carga. Entonces, el potencial eléctrico es igual a la energía potencial, que es U dividido Q sub 0, que es la carga de prueba. La diferencia potencial entre cualesquiera de los puntos, por ejemplo, punto A y punto B, es BB menos BA, ¿verdad? Entonces, delta B es igual a delta U sobre Q sub 0, ¿verdad? Acá muestra justamente en la integral, muestra un signo negativo a los valores. Y esto es porque dice que la fuerza Q sub 0 E, que es justamente fuerza, pues es Q sub 0 E. Entonces, esa fuerza eléctrica Q sub 0 E habla de que es conservativa, ¿verdad? Debido a que las fuerzas individuales descritas por la ley de Coulomb son conservativas. Y la carga de prueba, al moverse del campo por un agente externo, realiza justamente un trabajo negativo. Entonces, por eso que efectivamente el signo es negativo, porque hace referencia justamente al trabajo negativo. Entonces, la fórmula de potencial habíamos visto que era igual a constante eléctrica multiplicado por la carga dividido R. Esto es la diferencia que hay entre potencial y, eh, y campo eléctrico. La fórmula entre potencial y campo eléctrico es prácticamente la misma, con la diferencia que potencial eléctrico no se divide por la distancia al cuadrado y sí por la distancia. Básicamente esa es la diferencia. La energía potencial, la energía potencial, cuando tenemos dos cargas, en la constante eléctrica, carga 1 por carga 2 dividido la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, el potencial eléctrico es como el campo eléctrico, pero con la distancia R en vez de ser R cuadrado. Y el potencial y la energía potencial es como la fuerza, pero la distancia no es al cuadrado. Entonces, hay una semejanza entre fuerza y energía potencial y campo eléctrico. Lo que difiere es justamente la división por la distancia, que es al cuadrado y que no es al cuadrado. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de dos cargas, tenemos que es igual a constante eléctrica Q1 por Q2 dividido R1 más R2. Cuando tenemos, cuando tenemos más de dos partículas, por ejemplo, como se ve acá en este triángulo, tendríamos que hacer justamente constante eléctrica multiplicado por carga 1 por carga 2, dividido la distancia que hay entre la carga 1 y 2, carga 1 y 3 dividido su distancia, carga 2 y 3 dividido su distancia. Y eso es justamente el potencial, o perdón, mejor dicho, la energía potencial. Habíamos visto un ejercicio y mostraba justamente, pide ya el potencial eléctrico en estas cargas del punto P, cuyas coordenadas son 4.0. Teníamos justamente en este punto 4.0 significa x4 y 0, ¿verdad? Y teníamos dos cargas, una carga Q2 que es negativa, que tiene menos 6 microcoulombs, y una carga Q1 que es positiva, que vale 2 microcoulombs. Eh, entonces,
A diferencia de fuerza y campo eléctrico, ¿verdad? A diferencia de fuerza y campo eléctrico, el potencial eléctrico y la energía potencial se ingresan justamente con el signo, ¿verdad? ¿Y por qué se ingresa con el signo? Porque son unidades escalares y no y no vectoriales, como el caso de la fuerza y el campo. En fuerza y campo no se ingresa con el signo porque son unidades vectoriales. En potencial eléctrico y energía potencial se ingresa con el signo porque son unidades escalares. Entonces, como esto pide potencial eléctrico, ahí sí nosotros vamos a ingresar con el signo. Entonces, tenemos 2 microcoulomb dividido 4, que es la distancia, y tenemos menos 6 microcoulomb dividido 5, que es justamente la distancia que hay entre la carga negativa. Eso nos va a dar justamente un potencial eléctrico de 0.29 por 10 a la tercera, o 0.3 cabe. Luego el ejercicio nos dice que para encontrar el cambio de energía, acá dice el cambio de una carga, no. Encuentra el cambio de energía, es la palabra. Encuentra el cambio de energía de una carga de 3 microcoulomb que se mueve dentro del punto infinito hasta el punto P. Entonces, hay una carga que estaba en el infinito y esa carga se mueve al punto P. Entonces, al moverse al punto P, existe un potencial. Entonces, pide justamente encontrar el cambio potencial. El cambio potencial, que es delta V, va a ser VV menos VA, siendo VV el potencial final y VA el potencial inicial. Recordando que inicialmente él se encontraba en el infinito. Entonces, el potencial en el infinito se toma como cero. Entonces, tenemos que el VB, o mejor dicho, el potencial va a ser igual a la energía potencial dividido la carga sub cero. A nosotros nos salió justamente el potencial eléctrico que valía menos 6,29 por 10 a la tercera. Entonces, para poder hallar la energía potencial, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la carga Q3, o como solemos decir, la carga prueba Q3, que en este caso vale 3 microcoulomb. Y esto nos sale justamente en menos 18.9 por 10 elevado a la menos 3 joules. Y sale negativo, ¿por qué? Porque es el trabajo necesario por un agente externo para quitar la carga del punto P de regreso al infinito, pero positivo. Después nos pide hallar la energía total del sistema. Para hallar la energía total del sistema nos está dando la energía potencial. Y como son 3 cargas, 1, 2, 3, entonces tenemos que utilizar justamente la fórmula que implicaba las 3 cargas, que era carga eléctrica igual 1 por Q2 sobre R1, R2, carga 3 dividido R1, R3 y carga Q2, 3 dividido la distancia entre 2 y 3. Se ponía 8.29 por 10 a la 9 o 9 por 10 a la 9, da lo mismo. Y se hacían justamente las multiplicaciones, pero utilizando el signo de la carga. Si es positivo, positivo, si es negativo, negativo. ¿Qué pasa, profesor? Le ponen la constante a todito. Parece que Nayo era que hacía así, profesor. ¿Qué le pusiste? Le ponen la constante a cada uno. Y da lo mismo. No pasa nada. Claro. Distributiva nomás. O sea, vos podés hacer factor común. Factor común por la constante. eh, es más fácil así porque si no te sale el número muy grande. Sí, es demasiado largo. Eh, no vale la pena. Es así. Profesor, Pues ahí sí, arriba, en el potencial eléctrico, la respuesta es el que dice menos 6, algo, un poquito más arriba que está. este. En el A, profesor. Ese que Ah, dice un nano sobre column
Parte de lo que yo me he perdido, nada. Ese, Sí. esa conversión nomás. Ah, ya. Un hilo sobre Coulomb es igual a un volt sobre metro. Es una conversión, es una relación que hay, porque viste que nosotros analizamos siempre eh, en este capítulo de potencial, se analiza y se compara el trabajo versus la fuerza eléctrica. O sea, mejor dicho, el trabajo versus el campo eléctrico, ¿verdad? El trabajo es una fuerza externa que genera para traer una carga del infinito al, al campo, ¿verdad? Y luego nos va a salir justamente un potencial, que es el potencial que va a ser un número eh, que va a estar multiplicado, o sea, va a ser un número que va a ser, que va a tener la unidad Joule, pero que va a ser justamente el mismo trabajo necesario para poder sacar ese mismo cuerpo desde ese punto hasta el infinito. O sea, lo que se calcula es justamente, es como que un cuerpo estaba en el infinito y se pone y se trae justamente hasta el campo. Entonces el valor que nosotros hallamos en el potencial es justamente la fuerza que es necesaria para volver ese mismo cuerpo que está ahí, para devolverlo otra vez al infinito, ¿verdad? Ese es justamente el valor que nos da. Ya hay como que dijiste 3 kVA el resultado y eso a mí me cagó también en el parcial, bueno. Yo hasta ahí, No, hasta así. menos 6,29 por día la tercera ese. Y este Sí. día la tercera es K, KB, ¿verdad? Ah, ya. Menos 6.3, se puede redondear este, menos 6.3 KB o menos 6.3 por día la tercera vez. Da lo mismo. El Sí, tema es que muchas veces, me confundí en el parcial y sí, pero este es una distracción más. ya la tercera acá, no sé. ¿No? Ya la tercera sería K, no sé, sería 6,3 kV. Es como cuando nosotros decimos un transformador de 150 kVA, que es 150.000 volt-ampere. Ese K significa 1000. Y Ya. 1000 es una cosa que di la tercera. Eso no. Eso es algo que yo había comentado en clase. No me acuerdo si en una clase virtual o una clase presencial había comentado yo eso. Justamente para que los que estén atentos se den cuenta y consigan recordarse, ¿verdad? Sí, pero yo me Yo siempre, acuerdo presencial era, pero la relación me olvidé, o sea que el exponente lo que me olvidé era 10 o a la menos 6, pero ya ves, distracción. eh, no, pero nada, no me acabo de equivocar. A ver, ya me acuerdo. La verdad, me equivocar. Bueno, luego nos vamos a la unidad 3, que es capacitores. Capacitores tienen una particularidad. Estuvimos viendo justamente que básicamente cuando tenemos dos cargas que están en serie, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dos cargas en serie y queríamos hallar la equivalente. ¿Cómo hacíamos? Producto por la suma. El producto por la suma. Y después teníamos estos dos que dan en paralelo, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos? Sumábamos, ¿cierto? Y luego quedaba otra vez en serie con este. ¿Y qué hacíamos? Producto por la suma de vuelta. Con eso teníamos justamente la equivalente. Y luego nos pide calcular la carga en cada capacitor. Y nosotros teníamos que justamente entre A y B hay una caída de tensión de 15 volt. 15 volt era justamente el potencial que había en 20 microfarads.
pero entre esto de acá y esto de acá se dividía, ¿verdad? Entonces ahí nosotros teníamos que hallar justamente la Q, ¿verdad? Que decíamos que la Q, que esta Q de acá es una y la Q de acá es otra, y la Q en este punto es la Q total, que es la sumatoria entre la Q de acá y la Q de acá. Ah, y con eso nosotros íbamos hallando eh, la carga en cada capacitor. Vamos a ver un poco nuestro ejemplo acá en el ejercicio. Nosotros teníamos que justamente la carga, o sea, mejor dicho, ah, se me viene un polvito acá. Tenía que la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia potencial, ¿verdad? Teníamos nosotros que la capacitancia se mide en faradio, siendo que el faradio es igual a Coulomb sobre Volt. ¿Por qué? Porque como el faradio, o sea, como la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia potencial, y la carga es Coulomb, la diferencia potencial es Volt, entonces el faradio es igual a la carga dividido el Volt. Normalmente las dos que más se utilizan es el microfaradio, que es 10 por 10 elevado a la menos 6, y el picofaradio, que es por 10 elevado a la menos 2. Para trabajar justamente con capacitores hablamos justamente de dos placas paralelas iguales, una positiva y otra negativa, que genera una caída de tensión, y entre ellas cada una tenía un área transversal llamada A. Y entre ellas había justamente una AD, que era una distancia. Esta es una fórmula que tenemos en nuestro formulario, ¿no? Teníamos capacitores de placas paralelas que tenían este comportamiento. Te mostramos un ejercicio justamente de un capacitor con placa paralela. Esto es un ejercicio demasiado sencillo, o sea, esto no va a caer. Luego tenemos las combinaciones de los capacitores. Tenemos combinación en serie, combinación en paralela. Ahora, la combinación en serie, perdón, en paralelo, nos da la peculiaridad de la diferencia potencial que hay entre el circuito, entre la fuente y luego el circuito de la malla. Delta B, entonces es delta B que hay acá y delta B que hay acá. O delta B1, delta B2. Entonces, al tener esta peculiaridad, al hallar justamente la capacitancia equivalente, hallamos que cuando tenemos dos capacitancias, perdón, dos capacitores, mejor dicho, en paralelo, su capacitancia equivalente es la sumatoria de los valores de los capacitores. Tenemos entonces que la carga total, que es la carga total que va a haber justamente acá, va a ser igual a la sumatoria entre la carga 1 que hay en el circuito 1 y la carga 2 en el circuito 2. Entonces Q1 es igual a C1 dividido B1, o en realidad delta B, porque delta B es igual a delta B1 igual a delta B2, y Q2 es igual a C2 por delta B también. Entonces, Q es igual a la capacitancia equivalente multiplicado por delta B. Entonces, con esta fórmula, al despejar, nosotros hallamos justamente que la capacitancia equivalente es nada más y nada menos que la sumatoria de la capacitancia del capacitor 1 más el capacitor 2. Y si hay más de 2, se va a sumar con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y así. En el caso de la combinación en serie, teníamos esta situación eh, donde para poder hallar justamente el valor teníamos que es igual a 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1,
más 1 sobre capacitancia 2. Dijimos que si tenemos 2, podemos hacer el producto por la suma y hallamos rápidamente la capacitancia. Si tenemos más de 2, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así. Una vez que nos sale justamente la ecuación, para invertir CEQ, si acá sale 4 tercios, entonces el valor es 3 sobre 4. Delta B, en este caso es igual a delta B1 más delta B2. ¿Por qué? Porque delta B es la fuente y delta B1 es la caída de tensión que hay en este capacitor y delta B2 es la caída de tensión que hay en este capacitor. Si esto es 12, puede ser 6 y puede ser 6. O 12, puede ser 8 y puede ser 4. Su sumatoria siempre tiene que ver delta B, ¿verdad? Sí, su sumatoria siempre tiene que ver delta B. Sí, no. Entonces, teníamos siempre que delta B es igual a Q sobre capacitancia equivalente. Si queremos hallar justamente el potencial en cada una de las capacitoras, queremos hallar el potencial acá y el capacitor de acá. Así que como nos pide en el ejercicio, acá nos pide la carga en cada capacitor. Pero si nos pide, en este caso, por ejemplo, eh, la carga que pasa por cada uno de ellos es la misma, ¿verdad? Porque están en serie. Pero cuando están en paralelo, sí se puede hallar la carga en este punto, se puede hallar la carga en este punto porque son diferentes, ¿verdad? Y la carga 1 es igual a C1 por delta B. Y la carga 2 es igual a C2 por delta B. O sea, normalmente este ejercicio es más para justamente afecta a los circuitos en paralelo, no tanto en serie, ¿verdad? Porque en serie justamente la carga que pasa por esto dos es la misma. Porque así como habíamos hablado, es como si fuese un conductor que pasa por los dos capacitores, ¿verdad? Entonces, delta B1 es igual a Q sobre C1 y delta B2 es igual a Q sobre C2. O sea, esto si nosotros queremos hallar, por ejemplo, la caída de tensión que se da en el capacitor 1 y caída de tensión que se da en el capacitor 2. Hallamos delta B1 y hallamos delta B2. De esta ecuación nos damos cuenta justamente que la sumatoria de la combinación en serie es justamente lo que vimos hace rato, 1 sobre CE, equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto puede salir producto por la suma, pero si hacemos más de 2, podemos hacer sobre C3, sobre C4 y así. Acá nos mostraba justamente un ejercicio. Teníamos esto que estaba en serie con estos dos paralelos y esto que estaba paralelo y estaba luego en serie con esto. O sea, ya los que están en paralelo que se sumaban, entonces 1 y 3 son 4, luego en serie con 4, y 2 y 8 da 8, y luego en serie con el 8. Producto por la suma sale 2. Producto por la suma sale 4. Paralelo se suma y da 6. Luego el ejercicio pedía, a ver qué pedía. Considera capacitor con distancia contra capacitor equivalente sobre esta para la sea. Este solamente pedía esto. Y bueno, y después ya pasamos justamente a lo que sería nuestro ejercicio que estuvimos hallando ahora. Este ejercicio también habíamos hecho. Mostraba justamente dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo y combinación resultante conectada a una batería de 12 volt. Pedía el valor de capacitancia equivalente, diferencia potencial en cada capacitor y la carga almacenada en cada capacitor. Teníamos así y así, C1 y C2, al estar en paralelo significa que se suma. La sumatoria de 7 más 14 queda 21, que es la equivalente. Cuando analizamos justamente el delta B, en cada capacitor tenemos 12 volt, 12 volt y 12 volt porque están en paralelo.
y luego nos pide carga almacenada en cada capacitor. La carga almacenada en cada capacitor es Q1 en este punto y Q2 en este punto, que tenemos que Q es igual a C dividido delta, C por delta B. Q es igual a C por delta B, entonces carga 1 va a ser Q1 sobre delta B1, que es el mismo delta B, para que vale 12 volts, y eso sale 7 por 12, que es para allá el Q1, sale 84, y el Q2 sale 14 por 12, sale 168. Luego, otro ejercicio dice que 4 capacitores se conectan, como se muestra en la figura, encuentra el equivalente cuando tenemos 18 volts entre el punto A y el punto B. Estos dos están en serie producto por la suma, 21 por 6 dividido 27, sale 4,67, luego se suma con 7, sale 11,67, luego producto por la suma con 18, sale 7,1. Luego calcula la carga en cada capacitor, la carga de este es la misma, la carga de esta es otra, y la carga que pasa en este es la total. Entonces lo que se suele hacer es justamente se halla la carga total en este punto. Una vez que esté en la total, en este punto tenemos que hallar la de acá y la de acá, sabiendo que la sumatoria entre este y este es la misma que está en este punto. Entonces delta B parece 8 volts, Q1, Q2 están en serie equivalente. Entonces en la cara Q4 está justamente la total, entonces 7,1 dividido 18. Tenemos en la cara Q4 tenemos 128 microcoulomb. Este punto es la carga total. Entonces la carga acá arriba y la carga acá arriba, perdón, la carga acá arriba y la carga acá abajo no debe pasar de 128 microcoulomb, que es la carga total en ese punto. Entonces tenemos 128 la total, y luego en la carga Q4 justamente hallamos el delta B4, que es igual a Q4 dividido delta B, que en ese punto es 11,67, eso sale 10,27. Entonces 10,27 se halla justamente con la carga Q3, se halla Q3, y luego tenemos 10,27 se multiplica por 4,67 microcoulomb, que es justamente la diferencia, y ahí se halla Q1 y Q2, y sale 51,23 microcoulomb. Está complicado. Tiene que ver con bastante cariño, vaya mirando un poquitito. No es complicado, pero sí tiene su lado, ¿verdad? Yo creo que esto nosotros habíamos hecho en el pizarrón también, paso a paso. Eh, Eso es lo que es capacitancia, ¿verdad? Lo que es resistencia. Lo que es resistencia, tenemos estas fórmulas base, ¿verdad? Esto es muy sencillo, esto es ley de Ohm, ¿verdad? Resistencia, esto es resistividad, a la resistividad de los materiales. Luego tenemos esta fórmula acá, ley de Ohm. Esto es toda aplicación de esta fórmula, o sea, complicaciones en sí no hay, sino que más que nada trabajo brazal. Lo mismo para resistividad de conductores diferentes. Creo que nosotros llegamos a desarrollar ejercicios demasiado complicados. Entonces, vayan mirando los ejercicios que desarrollamos y tomen eso como base. Este tema de- del cálculo para el consumo mensual de 24 horas que nosotros estuvimos viendo, y justamente se debatió en clase, que si era durante 8 horas, si era 24 horas, el tipo de consumo. Así como le dije en clase, si eso va a caer en el examen, yo le voy a aclarar bien el tiempo de utilización. Entonces no se preocupen por eso. Con el tema de la tabla también me importa, bro. O sea, vas a aclararlo en el ejercicio. Si van a usar, yo le voy a dar la tabla. No es que tiene que Claro. memorizar ni nada. Ujú.
para el circuito de corriente directa. eh, Estuvimos viendo esta última aplicación, ¿verdad? Y les comento que fui bueno con ustedes y esta parte no le voy a sacar. Profesor Gustito, no se te escucha ahí. No, que fui bueno con ustedes, entonces esta parte no le voy a sacar, Dios. Eso es lo que Esto- vimos ayer. Ya. Sí, ¿sabe por qué no me voy a sacar? Pasa que van a tener la oportunidad de desarrollar bien conmigo en teoría de circuito. Entonces, como esto es básicamente teoría de circuito más que física, entonces cuando lleguemos a teoría de circuito, ahí le voy a apretar bien esta parte. Ahora no tiene mucho material para poder pelearse. O sea, más adelante más nos vas a aplazar. Más adelante más van a pasar. Qué grande, bro. Bueno, entonces eso es todo. No le robo más su tiempo. No quiero extender demasiado porque, por dos motivos. Primero, no le quiero sacar tiempo de estudio y segundo, hay algunos que todavía no han entregado su trabajo, entonces van a tener tiempo de entregar sus trabajos atrasados. Entonces, recomendación para mañana, tengan un formulario, no lleguen tarde, estudien, no lleguen tarde, o si no, no me va a alcanzar el tiempo para terminar. Recuérdense que son 25 puntos y el examen va a estar un poco largo. No complicado, pero un poco largo. Entonces, eso es bueno, porque no va a ser difícil. Pero tienen que tener nomás ese tiempo para llegar. Yo le voy a tratar de dar el examen antes de las 7, ¿verdad? Para que puedan ir trabajando ya desde antes, por lo menos 6:30. Entonces, que ya comience a funcionar el motor. Eso no te puedo decir, Mario. O sea, que si no te iba a decir también el examen. Ya colaboré con usted diciendo que la última parte no va a caer. Eso ya es un regalo para que ustedes se refresquen un poco. Pero cuánto va a caer por cada capítulo no le puedo decir. Entonces, bueno, mucha suerte, estudien mucho y nos vemos mañana. Ahí estamos. Dale, profe, gracias. Hablamos, Eso, hablamos. bro. Mucha suerte. Chao, 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 chao.